La ilustre Municipalidad de Copiapó y Holbert Televisión presentan Copiapó TV Educa. Hola, mi nombre es Fabiola Pacheco, soy profesora de Lengua y Literatura del Liceo Fernando Aristía Ruiz. El día de hoy vamos a hacer la clase de octavo año en la unidad 1, que es Epopeya. En esta clase vamos a identificar y comprender las características de la epopeya y su contexto, ¿ya? ¿Qué habilidades vamos a desarrollar? Identificar, comprender y relacionar. Antes les recuerdo que el año pasado, en séptimo año, ustedes vieron los tipos de héroes y estos tipos de héroes en estas narraciones nos van a servir para identificar lo que es la epopeya, porque acá en la epopeya lo más importante son sus héroes. Entonces, este género se llama épica y se divide en dos, en la epopeya y cantares de gesta. En esta ocasión nos vamos a dedicar más que nada a lo que es la epopeya, ¿ya? La epopeya surge en la etapa clásica y en cambio los cantares de gesta surgen en la Edad Media. Acá tenemos una imagen, ¿ya? ¿Qué ven ustedes en esta imagen? Mírenla bien, ¿qué ven? Cada aspecto. ¿Qué hay? Tenemos principalmente tenemos un caballo, ¿verdad? Pero este caballo no es el normal. Tenemos grandes edificios de columnas y tenemos personas vestidas de túnica, traje largo, lo que nos da la idea que no es algo que ocurrió acá, no está en la plaza, ¿ya? Este es el caballo de Troya. Cuenta la historia que París raptó a Helena y se la llevó a Troya. Los aqueos, enojados por esto, van a rescatarla y se produce una batalla entre ellos que dura 10 años. 10 años dura. Si hemos estado encerrados un mes en la casa, imagínense esto que dura 10 años. Los aqueos ya estaban aburridos de pelear, así es que dijeron, ya, ¿cómo ganamos esta guerra? Vinieron, crearon este gran caballo y se lo llevaron de ofrenda a los dioses de los troyanos y dijeron, ¿saben qué? Nosotros nos rendimos, no queremos más guerra, nos queremos ir. Y los troyanos felices, bien, entraron el caballo a su ciudad, porque su ciudad estaba situada entera, estaba rodeada, la tenían con un cerco para que no pasaran los aqueanos, y entraron, celebraron a todo dar, pero dentro de este caballo había una pillería, porque dentro de estos caballos estaban los soldados aqueanos. Entonces, cuando los troyanos ya estaban en otra situación, estaban celebrando, ellos vinieron, salieron y conquistaron y derrotaron a Troya. Así logró ganar la guerra. Y en esta historia había un héroe que es el principal, ¿no es cierto?, que es Aquiles. Él logró y triunfó también en esta guerra. ¿Por qué les conté esta historia? Porque es una epopeya. Ya ustedes dirán, ¿y qué tiene que ver esto? Bueno, es una epopeya. ¿Por qué? Porque trata de guerras. Esto tenía una guerra que duró 10 años, tenía viajes, ellos viajaban hasta Troya para poder pelear y estaban allí. Había un héroe, que en este caso fue Aquiles, y también habían dioses a favor de los troyanos y habían dioses a favor de los aqueos, ¿ya? Hay valores humanos, por ejemplo, Aquiles cuando en un momento se quiso salir de la guerra, pero como mataron a su amigo, él volvió para poder vengarse de esa situación. ¿Se escribe en prosa o en verso? ¿Qué es una prosa? Ustedes preguntarán, ¿y qué es una prosa? Bueno, cuando ustedes escriben en su cuaderno habitualmente, esa es una prosa, de línea a línea, ¿verdad? Pero también fueron escritos en versos, pero me van a decir, pero es narrativo, ¿qué tiene que ver los versos? Bueno,
son versos donde se narra historia. Recordemos que los versos son más cortitos, tienen una estructura diferente, se usan principalmente en la poesía, pero también se usaron para narrar historias. Y fueron cantadas por los aedos y por los rapsodas. Ojo con esto, los aedos y los rapsodas. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son los aedos? ¿Quiénes son los rapsodas? Los aedos y las rapsodas eran muy importantes porque ellos eran quienes cantaban todas estas historias. Tenemos que, imaginémonos en este momento que estamos en ese tiempo. No había electricidad, no había cómo comunicarse con el resto. ¿Cómo nos informábamos? A través de ellos. Ellos eran los encargados de educar al pueblo y además de educarlo, los entretenían. Entonces los aedos eran más informados, eran más letrados, los rapsodas improvisaban. Yo creo que de ahí viene el rap, porque rapsodas, ¿ya? Ellos improvisaban. Acá tenemos una imagen en donde hay un rapsoda o un aedo que está con una lira cantando, porque era más entretenido para las personas a través de canciones que estar escuchando a alguien hablar. Entonces ellos lo hacían a través de canciones y se aprendían extensiones muy largas, ¿ya? Y ahí está la gente mirando y escuchando. Era una forma de educar al pueblo. Las características de este género, que son extensas, que son bastante extensas, y en su origen se narraban oralmente. Bueno, ya les dije, por los aedos también, que eran los que hacían estas narraciones con los rapsodas. Pero luego se transcribieron, lo que permiten que perduran hasta el día de hoy. Eso quiere decir que para nosotros conocerlas, alguien las tuvo que escribir, ¿ya? O si no, no las podríamos conocer. ¿Y quién cuenta la historia? Es un narrador omnisciente. ¿Qué es un narrador omnisciente? ¿Se recuerdan? Nosotros lo vimos. Años anteriores hemos visto los tipos de narradores. Y uno de esos narradores es el omnisciente. ¿Cuál era? ¿Se recuerdan? Bueno, el narrador omnisciente es aquel que conoce todo, domina todo, sabe lo que piensan, sienten y hace cada personaje en cada momento, ¿ya? Entonces, este es el narrador omnisciente. Las epopeyas están narradas en este tipo de narrador, que es omnisciente, conoce todo. ¿Se recordaron lo que era el narrador omnisciente? ¿Sí? Bueno, vamos a tener que volver a leer. Los personajes de las epopeyas son héroes, ¿ya? Nosotros ya vimos el año pasado lo que era un héroe. Y los héroes son los encargados de realizar estas hazañas. ¿Qué es una hazaña? Alguno me preguntará, profe, ¿qué es una hazaña? Bueno, la hazaña es un hecho extraordinario que va a ser recordado siempre, ¿ya? Entonces, ¿qué es una hazaña? Es un hecho extraordinario que va a ser recordado siempre. Usted también recuerde lo que es una hazaña, es muy importante. Realizan los viajes para salvar al pueblo, ¿ya? Esto es los personajes. Sus personajes son héroes. Su perfil es idealizado y se transforman en modelos a seguir. O sea, todos quieren ser como el héroe, conquistar batallas, ganar, ¿verdad? Tener todas esas virtudes, ¿ya? Y quieren ser modelos a seguir. Todos lo quieren seguir. ¿Conocen? Ah, Brad Pitt, no, a él no. Él es Aquiles. ¿Se recuerdan que le conté la historia de el caballo de Troya? Bueno, él es Aquiles y él es un héroe, ¿ya? Acá tenemos otro héroe, ¿lo conocen? ¿Sí? ¿Han escuchado hablar de él? Bueno, él es Hércules y él es un semidios. ¿Por qué? Porque su papá fue un dios, Zeus, con una humana y él tenía poderes, era musculoso, era fuerte, ¿no es cierto? Y ganaba todo lo que se proponía. Acá tenemos otro héroe de las epopeyas, que es que es Odiseo. Homero escribió sobre Odiseo.
y es la Odisea. Él demora 20 años en llegar a su casa y para llegar a su casa tiene que enfrentar muchos desafíos, muchas pruebas. ¿Ya? Ahí está Odisea. Bueno, hemos hablado todo de la epopeya, ¿verdad? Pero también dije ahí que íbamos a ver en breve lo que eran los cantares de gesta. ¿Se recuerdan que al inicio le dije la epopeya y los cantares de gesta? Bueno, los cantares de gesta surgen en la Edad Media. También es una tradición oral. Relatan las hazañas. ¿Se recuerdan qué eran hazañas? Sí, se recuerdan lo que era hazaña. Muy bien. Hechos extraordinarios, ¿ya? De guerreros nobles y fieles a Dios. Acá ya hablamos de un Dios, porque acá ya se hace más religioso. Por ejemplo, tenemos al Mio Cid. ¿Han escuchado del Mio Cid? ¿Lo han leído? Bueno, es súper extenso, pero el Mio Cid es este hombre, ¿verdad?, que lucha por su rey, conquista ciudades, pero un día el rey se enoja con él porque cree que lo traicionó y lo destierra. Él estaba herido porque lo desterraron sin razón, porque él era muy leal, porque los caballeros, porque los héroes son muy leales, y él se fue, pero siguió conquistando tierras en su nombre, ¿ya? Para poder, hasta que el rey dijo, ya, dijo, te perdono, y volvió a su casa, volvió a su lugar, ¿ya? Ese es el Mio Cid. Dentro de su libro de octavo sale una historia del Mio Cid, que es importante que la leamos. Entonces, hemos hablado de la epopeya a través del tiempo, ¿verdad? Desde el inicio, pero también podemos hablar de una epopeya del día de hoy. ¿Por qué? ¿Por qué podemos hablar de una epopeya del día de hoy? ¿Por qué creen ustedes? ¿Hay héroes? Sí, siempre hay héroes, ¿verdad? De distintas maneras. Por ejemplo, tenemos este héroe, ¿ya?, que es ¿quién es? ¿Lo conocen? El hombre araña, ¿verdad? Ahí está su logo y defiende al mundo. También tenemos una heroína. En las epopeyas, si ustedes se dan cuenta, o al leer epopeyas, no hay heroínas. Siempre son héroes. Porque se imaginan que el día de hoy a nosotros nos ha costado mucho a las mujeres llegar donde estamos. Imagínense en ese tiempo de las epopeyas. Las mujeres estaban relegadas en el último plano. Entonces, menos iba a ser una heroína, iban a existir. Siempre eran hombres, ¿ya? Pero el día de hoy es diferente, porque el día de hoy nosotros somos heroínas en todos los sentidos. También tenemos al Capitán América, ¿verdad? Que ellos luchan para salvar al mundo. Bueno, jóvenes, el día de hoy recordemos nuestro objetivo, ¿verdad? Que era comprender, conocer las epopeyas, ¿verdad? Y también vimos algo del cantar de gestas. Vimos que las epopeyas se trataban de guerras, que estas guerras había un héroe, ¿verdad? Y que se narraban en forma oral. ¿Por qué se narraban en forma oral? ¿Se recuerdan? Porque no todos sabían escribir, no todos sabían leer, ¿verdad? Y habían personas que se encargaban de contar estas historias y después fueron escritas para que nosotros la pudiéramos conocer. Les sugiero para que busquen lecturas sobre la epopeya en su libro de lectura de octavo año básico, en la página 182 a la 203. No es la primera unidad de su libro, ¿ya? Es la unidad 4 de su libro, para que ustedes la busquen allí y lean. Hay varias epopeyas donde ustedes pueden buscar las características que vimos, pueden ver si representan una epopeya con todo lo que yo les dije y con todo lo que les va a decir después sus profesores cuando vuelvan a clase, ¿ya? Y puedan ustedes practicar lo que hicimos el día de hoy. Entonces, el día de hoy ya sabemos que es una epopeya, ¿verdad?
Ustedes también pueden ser un héroe de esa epopeya, escribir su propia epopeya. ¿Dudas o consultas? A copiapotv8básica.lenguaje@gmail.com. Me despido, muchas gracias por su atención, espero que realicen las actividades dadas en su libro, que se cuiden mucho, no salgan de su casa si no es necesario, y muchas gracias por su atención. La ilustre Municipalidad de Copiapó y Holvet Televisión presentaron Copiapó TV Educa. Si quieres volver a ver esta clase, puedes visitar nuestro canal oficial de YouTube y en todas nuestras redes sociales.